Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Me escuchan? Sí. Buenas tardes, sí. Buenas Qué tardes. bueno, Claro, sí me escucho. Qué bien, buenas tardes a todos. Y aquí, pues, nuevamente con la segunda sesión de esta materia, informes policiales. Bueno, pues esta sesión vamos a revisar igual el- un poco el informe. Vamos a hablar sobre el informe policial homologado. Vamos a narrar el fundamento legal, el constitucional, y en qué consiste, y pues vamos a ver un poco de fundamento, un poco de teoría respecto al informe policial. Bueno, ¿cómo les fue en la tarea? Parece que bien, profesor. Enviaron algunos revisé, pero algunos no los revisé, porque ya cuando haga el registro en sus tareas, pues ya los voy revisando, los voy leyendo. Algunos sí los revisé, algunos sí están más o menos, pero algunos no refirieron propiamente lo que es la flagrancia. Ajá, quedó en esa parte un poco breve, escueta. Acuérdense que tiene que referir, es a tratar de con eso tienen ustedes que hacer fundamentar el, esa flagrancia, además de los hechos, porque en el informe policial, pues no solamente va el hecho, sino que van diversas circunstancias que tienen que ver con el Registro Nacional de Detención. La detención, pues ahí tiene mucho que narrar en el informe policial homologado. Bueno, ahorita vamos a ver esta parte. Un segundo.
Permítame un segundito. Bueno, continuamos. Entonces, ¿se les complicó? Los que no lo tienen esa experiencia, sobre todo, ¿no? ¿Cómo les fue? ¿Quién quiere comentar su tarea? ¿Nadie? Hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Más que nada era una recomposición más o menos de lo que viene siendo el, el video, ¿va? Ya que pues Sí. cuando se escucha, pues igual tiene lo que viene siendo muchas modificaciones, lo que es la puesta a disposición de los policías de Morelos, pues no cuadraba, entonces pues ahí se tuvo que cuadrar un poquito más, ¿no? Ajá. Ujú. Sí. Ujú. Exacto. Muy bien, gracias. ¿Alguien más? Buenas tardes, profesor. Sí. Yo me fui por la idea de intentar hacer primero construir la estrategia rotacional. Hice todo el tema de terceros. Ya ve que decía que le habían invitado a una mujer. Entonces nada más lo resumí como escandalizado en vía pública. De ahí quitamos el tema de que tenían el café o no, que estaba escandalizado en vía pública y para eso nos motivó a acercarnos a ver qué sucedía, si no estaban cometiendo alguna falta administrativa o algún acto que se considera como delito, y ahí en base a eso pudimos, al acercarnos con nuestros cinco sentidos, observamos que estaban fumando con unas pipas que al llegar resultaron esconder, y bueno, ya de ahí derivó el, el, el acto de molestia, el control preventivo, donde localizamos la, las bolsas con un material que creemos que es droga, porque también ahí yo creo que un error fue decir que era droga y explicar de qué era, desde el principio, pues ahí ya te descalificas tú mismo porque tú no eres perito. Probablemente con las características de la droga y que vimos algo similar a la marihuana. ¿Por qué? Porque tenemos un entrenamiento que nos dieron alguna vez y que nos dice que la marihuana huele así. Eso es lo que podríamos hacer. Ese fue el tema de pues la detención, la lectura, e indicarles en qué, ahí pudimos tener la mano en qué artículo del Código Penal Federal estaba considerado como delito la, el acto que estaban cometiendo. Yo creo que esa es la parte que tengo que recortar. A lo que los compañeros habían reportado inicialmente, que daban muchas cosas por hechas y metían a terceros que no estaban presentes, que no pudieron presentar como testigos. Ok. Ok, gracias. Alcancé a percibir algo. Soy un poquito medio, no tan claro el sonido, pero bueno, más o menos comprendo algunas cosas. Y sí, en lo que comentas de que a veces es un error de señalar que algo, una es droga o arma, etcétera, pues hay indicios, ¿no? Hay indicios suficientes por lo pronto, porque como señalas, pues no son peritos. Ya un perito pues ya confirmará, ¿no? Por ejemplo, a veces son errores estos,
Y a lo mejor, pues sí, su sentido, su experiencia, su conocimiento de estar diario en la calle, pues saben que el olor o características es droga o es armas. Por ejemplo, conocen ustedes de armas por su preparación o es droga. Y aquí, en este sistema, se habla de un sistema eh, pues con más apertura, más abierto. Y aquí las reglas de la lógica pues van a señalar, ¿no? De que, ¿cómo sabes? En un momento cuando los interroguen, ¿cómo sabes que era droga, no? Pues por mi experiencia, no hace falta ahí tener indicios. No puedo llegar a la conclusión, pero sí me dan pauta de que con experiencia es droga o es arma o es algo ilícito, ¿no? Ya un perito pues ya confirma esta, esta presunción, pero con datos objetivos, ¿no? Datos objetivos y razonables, como en el control provisional preventivo, tiene que haber un dato objetivo y razonable, ¿no? Entonces, con eso se pueden defender en un juicio, porque vamos a ver esta parte ahora donde, cómo intervienen ahora ustedes en este sistema penal acusatorio, cómo intervienen, en qué etapas, del proceso penal van a intervenir ustedes. Ajá. Entonces eso les da, que sí los van a interrogar, pero eso les da un poco de certeza, ¿no? Muy bien, bueno, entonces con la clase anterior estuvimos viendo la restricción a un derecho humano, como es la libertad de tránsito, eh, y cómo está fundamentado en vimos algunas convenciones de derechos humanos internacionales, donde ustedes les va a cuestionar mucho esa restricción a derechos humanos. Y es lo que tiene que estar plasmado en ese informe policial homologado, cómo se lleva a cabo esa, ¿no? Cómo se lleva a cabo esa restricción a derecho humano. Y bueno, vamos a ir viéndolo poco a poco. Vamos a ver hoy otros temas con esto relacionado con el informe policial, el fundamento y después un poco sobre las características. Muy bien, bueno, vamos a ver. Bueno, vamos a ver esta parte, cómo intervienen. Yo creo que vamos a ver a ver si no da tiempo de empezar a verlo hoy o el día de mañana. Bueno, vamos a ver un poco de teoría. El artículo 21, pues es como saben, vimos el artículo 16, la flagrancia, y el artículo 21, el control provisional preventivo. Tienen distinto fundamento constitucional el informe policial homologado, perdón, la flagrancia o el control provisional preventivo tiene un fundamento constitucional distinto. En el 16 están las diversas hipótesis de flagrancia y en el 21 el control provisional preventivo. El otro ejemplo de lo que vimos en la clase pasada. El artículo 21 señala que la investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público, a la Secretaría del Ramo de Seguridad Pública del Ejecutivo Federal, a la Guardia Nacional y a las policías, en el ámbito de su competencia, las cuales actuarán bajo la conducción
mando de aquel en ejercicio de esta función. La seguridad pública es una función del Estado a cargo de la Federación, las entidades federativas y los municipios, cuyos fines son salvaguardar la vida, las libertades, la integridad y el patrimonio de las personas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 de esta Constitución, que garantiza los deberes reforzados de protección del Estado con las mujeres, adolescentes, niñas y niños, así como contribuir a la generación y preservación del orden público y la paz social, de conformidad con lo previsto en esta Constitución y las leyes en la materia. La seguridad pública comprende la prevención, investigación y persecución de los delitos, así como la sanción de las infracciones administrativas y los términos de ley en las respectivas competencias que esa Constitución señala. La actuación de las instituciones de seguridad pública se requiere por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo y honradez, así como por la perspectiva de género y el respeto a los derechos humanos reconocidos en esta Constitución. El Ministerio Público y las instituciones policiales de los tres órdenes de gobierno, incluida la Guardia Nacional, deben coordinarse entre sí para cumplir los fines de la seguridad pública y conformarán el Sistema Nacional de Seguridad Pública, que estará sujeto a las siguientes bases mínimas. En la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, tenemos que en la presente ley reglamentaria del artículo 21, el artículo 21 donde están las funciones de seguridad pública, ¿no?, de los estados de la Constitución Política en materia de seguridad pública, tiene por objeto regular la integración, organización y funcionamiento del Sistema Nacional de Seguridad Pública, así como establecer la distribución de competencias y las bases de coordinación entre la Federación, entidades federativas y los municipios en esta materia. La seguridad pública es una función a cargo de la Federación, las entidades federativas y municipios, que tienen como fines salvaguardar la integridad y derechos de las personas, así como preservar las libertades, el orden y la paz públicos y comprende la prevención especial y general de los delitos, la sanción de las infracciones administrativas, así como la investigación y la persecución de los delitos y la reinserción social del sentenciado, en términos de esta ley, y las respectivas competencias establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Tenemos el artículo 43. La Federación y las entidades federativas establecerán en las disposiciones legales correspondientes que los integrantes de las instituciones policiales deberán llenar un informe policial homologado que contendrá, cuando menos, los siguientes datos: el área que lo emite, el usuario capturista, los datos generales de registro, motivo que se clasifica en tipo de evento y subtipo de evento, la ubicación del evento y, en su caso, los caminos,
la descripción de hechos que deberá detallar modo, tiempo y lugar, entre otros datos. Entrevistas realizadas y, en caso de detenciones, señalar los motivos de la detención. Descripción de la persona, nombre del detenido y apodo en su caso, descripción del estado físico aparente, objetos que le fueron encontrados, autoridad a la que fue puesta a disposición y el lugar en el que fue puesto a disposición. El informe debe ser completo. Los hechos deben describirse con continuidad. Cronológicamente y resaltando lo importante. No deberá contener afirmaciones sin el soporte de datos o hechos reales, por lo que deberá evitar información de oídas, conjeturas o conclusiones ajenas a la investigación. Entonces aquí ya, bueno, vienen los requisitos que ustedes pues, ya hicieron este ejercicio. ¿Quién no ha tenido, quién no había llenado un informe policial homologado? De los que están aquí hoy. Yo, profesor. Armando. Yo tampoco, Luis. Luis. Ajá, gracias. ¿Quién más? Perdón, yo sí había llenado antes. Ah, no, ¿quién no ha llenado? No, yo nunca. Yo Luis, tampoco, profesor. Jorge. Ok, No, bueno. profesor. Aquí, muy bien, Henry. Y ahorita que lo que hicieron este ejercicio, De hecho, yo estoy pendiente por entregarlo, profesor. no lo has entregado. Y Sí, yo también estoy pendiente de entregarlo, estoy apoyándome con información que estoy sacando de gente que sí ha hecho los informes. acuérdense que tienen que entregarse antes de la clase de hoy. Bueno, ¿por qué no lo han, se les ha complicado? Bueno, a los que lo hicieron, ¿se les complicó? A mí no, profe, pues es el pan de cada día. Ajá, sí, pues ya los que tienen esa experiencia de realizarlo, pues ya se les fue un poco más fácil, ¿no? Pero hay varias circunstancias, como están aquí detallado, los motivos de la detención. Y en esa detención, pues tiene que estar lo del, lo que ya mencionamos. Detallar cómo fue detenido de acuerdo al 16, si fue flagrancia, o de acuerdo al artículo 21, si fue control provisional preventivo. Y aquí yo creo que ya les quedó claro, ¿verdad? La diferencia entre uno y otro. Porque a veces es, como en el video que vimos, la clase pasada, ahí señalaban que fue
Y flagrancia cuando no había sido flagrancia, ¿verdad? Fue otra hipótesis de detención. Ujú. Y aquí el Ministerio Público, bueno, el que no hizo esa distinción es el Ministerio Público, ¿verdad? Ahí no estableció esa diferencia. Y muchas veces así lo consideran, que el control provisional preventivo es una flagrancia, sin embargo no lo es. No encuadra ninguna de esas hipótesis de flagrancia. La flagrancia, pues ya lo mencionábamos, es un derecho humano. Perdón, la detención es un derecho humano, la libertad de tránsito, sin embargo, tiene su distinto fundamento constitucional. Ujú. Y bueno, son varias circunstancias que están en el IPH, y hasta que no lo elaboren, pues no tienen, van a tener esa agilidad ni saber qué datos serán pertinentes. Anotar aquí. Y aquí es lo que más o menos voy a comentar rápidamente. No solamente es el hecho que se narre en en el IPH, sino son desde la detención de esas hipótesis. Otros datos sería propiamente el hecho que la ley señala como delito, cómo ocurrió, ¿no? ¿Cómo ocurrió ese hecho? Es decir, que aquí ya va la narración y de aquí van a apoyar mucho al fiscal cuando narren este hecho, porque le va a ser más fácil clasificarlo. ¿Cómo clasificar ese hecho en un delito? Pero también es importante mencionar aquí en ese informe, en ese IPH, cómo se comportó el imputado o el indiciado aquí después después de la comisión del hecho. ¿Por qué será importante, les pregunto a todos, narrar cómo se comportó después de realizado el hecho? ¿Eso en qué repercute el narrar cómo se comportó el imputado? ¿Mm? ¿Eso en qué sirve al proceso? Puede servir para calificar la conducta del imputado. Si puso resistencia o, o actuó de voluntad. ¿Mm? ¿Y eso en qué abona en cómo se comportó? ¿En qué servirá el proceso? ¿Mm? ¿En qué servirá? ¿Cómo se comportó? ¿Ah? Pues deslindar responsabilidades, no tanto en eso. Ahí entrarían las medidas cautelares, si se le pueden imponer, si tiene Es una actitud, no sé, agresiva. exactamente, Aldo. Sí, ¿verdad? Ajá. Sí, exactamente. En eso, el cómo se comportó y que de ahí va a explotar esa información el Ministerio Público o el fiscal, de ahí le puede abonar
Va para argumentar el fiscal para las medidas cautelares. Si señalan ahí, ¿qué circunstancias pueden afectar a las medidas cautelares? Tanto cómo se comportó, o si varió el nombre, que él dijo un nombre, después resulta otro. O, por ejemplo, amenazas que haya vertido tanto a los aprensores como a la víctima, que haya proliferado las amenazas en contra de estas personas. Y si está documentado en el IPH, el Ministerio Público va a explotar esa información. Porque en el Código Nacional señala esta parte, ¿no? Señala, dice, de acuerdo a cómo se haya comportado después de la comisión del hecho. Eso lo va al Ministerio Público a referir, argumentándolo para que imponga prisión preventiva. Entonces vean todos los datos. ¿Qué más puede venir en el IPH? Las lesiones del imputado. ¿Cómo se ocasionó esas lesiones? ¿Por qué será importante mencionar cómo se ocasionó las lesiones? ¿Quién podrá decirme? Tocar esta parte, que esté en el IPH, ¿cómo se ocasionó las lesiones? Yo creo que cuando ya se pone directamente ahí con el Ministerio Público, primero antes que todo se pasa con el médico legista y se le hace el aclaro de las lesiones, ya sea que haya sido en una persecución, se haya caído raspado y las lesiones que lleva. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando se lleva, automáticamente ellos se pueden golpear ellos mismos, ya sea en la puerta o en cualquier cosa, para igual ahí esclarecer algo, ¿no? Ajá. Esa es mi Así opinión. es. Así es. Y entonces esto, ¿será importante mencionar en el IPH cómo se ocasionaron las lesiones? ¿Será entonces necesario mencionar en el IPH cómo se ocasionó las lesiones? Sí, porque Claro que pienso sí. que también deslinda responsabilidades, obviamente, sobre los aprensores y obviamente si él antes de la detención también pudo haber sufrido algunas de lesiones por el hecho que cometió también, ¿no? Y no en su momento, como hablaba este compañero, se le puede afincar responsabilidad, en este caso, a los que detuvieron a este sujeto, ¿no? Y esto repercutiría yo pienso que hasta en una denuncia del sujeto detenido en la cuestión de derechos humanos o cosas así, ¿no? Exactamente. Exactamente, tiene que ir en el IPH también esas lesiones, cómo se ocasionó. Porque si no lo mencionan, cómo se ocasionó esas lesiones, pues ahí no están mencionando nada en el IPH. Si narran cómo se ocasionó estos, después va a elaborar, solicitar un dictamen, el fiscal, un dictamen que se llama mecánica de hechos. ¿Por qué puede referir? Por ejemplo, si el médico clasifica lesiones que tenga, por ejemplo, en la nuca o en las manos, en la espalda,
Y si ustedes no mencionan cómo se ocasionó esas lesiones, y él denuncia que fue el torturado o lesionado, se va a hacer un dictamen primero de mecánica de lesiones. Y este dictamen, ¿qué documentos va a solicitar el perito para hacer este dictamen? Este dictamen es previo a una investigación por tortura. El primer dictamen que se va a hacer es el dictamen de mecánica de lesiones. Es decir, ¿cuál fue la dinámica para que se haya ocasionado esas lesiones? Y los documentos que va a solicitar el perito para realizar este dictamen, ¿cuáles creen que son? ¿Qué documentos va a solicitar el perito para realizar este dictamen de mecánica de lesiones? El certificado médico del detenido. Exacto, uno de ellos va a ser esto. Ajá. Uno de ellos va a ser los dictámenes médicos. ¿Qué más creen que sea? ¿Que va a pedir el perito que haga esto? Es el mismo IPH, ¿no, profesor? Exactamente. Otro documento que va a solicitar el perito para verificar estas lesiones, el IPH. Y si él declara que fue torturado, que fue aventado, y además las lesiones concuerdan con lo que él dice, si por ejemplo tienes lesiones en la espalda, y él dice, me aventaron de boca arriba en la camioneta, y sus lesiones están en la espalda, pues esto va robusteciendo su dicho, ¿verdad? Va viendo que es verosímil sus declaraciones. Y lo peor, que el IPH no diga cómo se ocasionó las lesiones, entonces va haciendo una declaración del indiciado, va siendo creíble, ¿verdad? Porque va a corroborar lo que él dice con las lesiones que presenta. Y cuando el perito vea que su IPH y que no dice nada sobre las lesiones, que no lo están refiriendo cómo se ocasionó, pues aquí se va robusteciendo lo que el indiciado dice. Si él dice, me amarraron o me pisaron las manos, ¿no? Si él dice, me pisaron las manos y tiene lesiones en las manos, y si usted no dice cómo se pudo haber ocasionado esas lesiones, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a ir sucediendo? En caso de que él diga, y lo que él diga se vaya corroborando con las lesiones, con los dictámenes médicos. Y de luego que en el IPH, a lo mejor se le pisó las manos un compañero de él, ¿no? Y usted no dice nada, no refiere nada a sus lesiones, cómo se las ocasionó. Pues ahí sí va prosperando la denuncia de él. Ajá. Entonces ahí hay muchas circunstancias que rodean el IPH. No solamente es el hecho, ¿verdad? El hecho de lo que sucedió, el robo, o cómo ocasionó la muerte.
o cómo se ocasionó esas lesiones, ¿verdad? Entonces, es importante mencionar todo esto y como dice aquí los requisitos, señalar los motivos de la detención. Y además, entonces aquí abajo dice, el informe debe ser completo, los hechos deben describirse con continuidad, cronológicamente y resaltando lo importante. No deberá contener afirmaciones sin el soporte de datos o hechos reales, por lo que deberá evitar información de oídas, conjeturas o conclusiones ajenas a la investigación, ¿no? Ni sobre todo cuestiones conclusivas, ¿no? O sea, que ustedes concluyan. Que ustedes concluyan señalando esas conclusiones sin un soporte, ¿no? Todo tiene que tener un soporte. Me buscaron. Voy a mandar el acuerdo porque se emiten los lineamientos para llenado, entrega, recepción, registro, resguardo y consulta del informe policial homologado del 2020. Bueno, continuamos. Ahorita ya lo busqué, entonces se los envío. Entonces, conforme a los artículos 5, 41 y 43, infracciones 1 y 2 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el informe policial homologado es el documento en el cual los policías de la Asistencia de Seguridad Pública y Procuración de Justicia de los 3 órdenes de gobierno registran las acciones realizadas en el lugar de la intervención y en su caso a través de él realizan la puesta a disposición. Dicho informe deberá contener al menos el área que lo remite, entrevistas realizadas, datos generales de registro, clasificación del evento, ubicación del evento, descripción de los hechos, entrevistas realizadas y en su caso, información detallada sobre las detenciones realizadas. También es una de las bases de datos criminalística y de personal de seguridad pública citadas en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y constituye el principal instrumento de un sistema de información integrado por diversos elementos
entre los que destacan los lineamientos para establecer los criterios de su aplicación y el programa de cómputo correspondiente. El artículo 1 de la Constitución. Bueno, el informe policial homologado. Artículo 20. El artículo 20 de la Constitución, señala esto. El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad y mediación. De los principios generales. El proceso penal tendrá por objeto el esclarecimiento de los hechos, proteger al inocente, procurar que el culpable no quede impune y que los daños causados por el delito se reparen. Entonces, aquí tenemos este artículo 20 respecto al informe policial. ¿Cómo se va a esclarecer los hechos? Si no es a través de ¿qué? Del informe policial homologado y sus ampliaciones. Porque aquí viene en el IPH los hechos, ¿verdad? ¿Se acuerdan? La parte fáctica. Lo que va a hacer los peritos, testigos, policías, etcétera, pues van a intervenir en distintos momentos en la ellos van a llevar a cabo este esclarecimiento, pero donde viene todo lo que sucedió, la detención, etcétera, pues es en el informe, en el IPH. Ahorita voy a mandarles bueno, yo creo que lo tiene. Lo voy a enviar de una vez. Voy a mandarles. Ya les mandé ahorita este documento que se llama Acuerdo porque se emiten los lineamientos para el llenado, entrega, recepción, registro, resguardo y consulta del informe policial homologado. Ya les mandé un grupo este acuerdo del 2020 por el llenado del informe policial. Les mandé otro lineamiento del informe policial homologado. Que vean cómo sobre todo los que no tienen esta experiencia, llenarlo, que debe de llenarse.
Tenía otro, no, es que no lo encuentro. No sé si ya lo vieron. Este IPH que ya les acabo de llevar. Bueno, vamos a continuar. El informe policial homologado es un documento que permite realizar el registro de las incidencias ocurridas durante la operación policial, sistematizando la información sobre las personas y los bienes involucrados en la intervención. Bueno, vamos a ver esta rápido, les va a servir de mucho. Mientras que estamos viendo este. Policial homologado de 2019. Quiero hacer mucha mención sobre esta situación, que este informe policial 2019 es un proyecto que emite el Sistema Nacional de Seguridad Pública. Por supuesto, con este proyecto se busca de alguna manera eficientar la labor policial dentro de lo que son las constancias de los registros de sus investigaciones. Ahora bien, es importante también señalar que este formato que vamos a analizar puede sufrir modificaciones. Puede sufrir modificaciones en su estructura o dentro del fondo del mismo formato. ¿Qué quiere decir? Pueden ingresar más anexos o pueden quitar partes de las secciones que conforman el mismo informe policial. Es por eso que es importante, antes de que iniciemos con esta capacitación, señalar que este informe policial homologado, formato 2019, que fue recientemente publicado en el mes de junio de 2019, pues contempla primero que es un proyecto de formato. Por supuesto, este proyecto se tiene que poner a consideración de todas las entidades de la República, de los 32 estados de la República, la Federación, los municipios, para que lo adopten y por supuesto también puedan sugerir en algún momento, algunos cambios que puedan realizarse a este informe policial homologado. Si fuera el caso, por supuesto, únicamente lo que tendríamos que hacer es adaptarnos a la última modificación que pudiera sufrir este informe policial. Sin embargo, tal cual está ahorita en su pantalla, conforme se los vaya yo colocando en su pantalla, tal cual está en su pantalla, es como está publicado en la página del Secretariado Ejecutivo. Iniciar con lo que es el estudio del informe policial. El día de hoy quiero comentarte que el día de hoy tenemos que ver necesariamente y obligatoriamente el fundamento jurídico de donde se basa este informe policial homologado. Por supuesto, lo primero que tenemos que ver, hablando por supuesto de lo que es la supremacía de leyes, el principio de la supremacía constitucional, nos tenemos que ir primero a la Constitución. La Constitución como tal no señala que el policía deba requisitar un informe policial homologado. La Constitución nos señala en el artículo 16, en su párrafo quinto, donde nos habla de la flagrancia, que debe existir un registro inmediato de la detención. Pero habla de detenciones.
Pero el informe policial homologado no siempre se va a llenar únicamente para detenciones. Usted sabe que el informe policial homologado se va a requisitar en cualquier hecho delictivo que el policía tenga conocimiento. Ya sea violencia familiar, ya sea un robo, ya sea un homicidio, etcétera. ¿Ok? Entonces, no siempre existirá una detención. Sin embargo, como un primer fundamento jurídico, pudiéramos tener lo que es la Constitución en su artículo 16, su párrafo quinto, donde nos habla de flagrancia y que refiere que la flagrancia es la detención de una persona al momento que se comete un delito o inmediatamente después de haberlo cometido, poniéndolo sin demora a la autoridad más cercana, a la autoridad civil más cercana conforme a la última reforma, y esta con la misma prontitud a la del Ministerio Público. Y refiere ahí, existirá un registro inmediato de la detención. ¿Ok? Entonces tenemos primeramente este primer registro. Por supuesto, las corporaciones policiales han instrumentado para poder llevar a cabo ese registro diferentes mecanismos. Depende del estado de la República. Hay estados de la República donde el registro de la detención lo hace el policía desde su patrulla, con su equipo, con su iPad, con su tableta. Hay instituciones de la policía que le tienen que hablar al Ministerio Público para que el Ministerio Público tenga conocimiento de que hay un detenido. Hay instituciones policiales que han establecido un mecanismo de sistema de información policial donde el policía tiene que recabar datos y proporcionar los datos a este sistema de información policial para que quede registrado. Y por supuesto, depende mucho el estado de la República donde usted se encuentre, depende mucho el municipio donde usted trabaje y por supuesto la Federación sí lo trabaja con el informe policial homologado, lo trabaja con Plataforma México. También dependerá mucho entonces cuál es el mecanismo que su institución policial ha creado o ha desarrollado para que usted lleve a cabo el registro de una detención. Y también tenemos el artículo 21 constitucional que nos refiere sobre la seguridad pública, que refiere que la seguridad pública es una función a cargo de la Federación, los estados y los municipios, etc. Eso lo vamos a ver en otro curso. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer primero? Tener en cuenta, conforme a la supremacía constitucional, que la Constitución es la que va a estar por encima de todo. Ahora bien, como la Constitución no señala la obligación del policía de requisitar un informe policial homologado, lo hacen así las leyes secundarias. Las leyes secundarias o las leyes que emanan de la Constitución, estas leyes sí refieren que el policía tiene que requisitar un informe policial homologado. Y es importante entonces usted que sepa en qué parte de la ley, en dónde de esa ley lo obliga, fíjese bien, lo obliga, no le sugiere, no le pide de favor, no le dice si tiene tiempo, no. Esta ley le refiere que usted está obligado a realizarlo. Usted tiene la obligación de requisitar el informe policial homologado. Y por supuesto, vamos a ver dos de estas leyes secundarias. Dos de estas leyes, por supuesto, hablamos de leyes a nivel nacional. Leyes nacionales que aplican tanto a la Policía Federal, a la Policía Estatal, a la Policía Municipal, a la Policía de la Ciudad de México y en su momento también va a aplicar a la Guardia Nacional. Si bien es cierto, ya tenemos la ley de la Guardia Nacional, aún falta todavía que se emita su ley reglamentaria. Me parece que ya está en el Congreso, ya fue publicada en la página del Congreso. Hay que desarrollar esta ley también para poder determinar cuáles son estas obligaciones que va a tener personal de la Guardia Nacional. Ahora bien, entonces les comentaba, lo primero que tenemos que ver es la ley nacional del Sistema Nacional de Seguridad Pública. En el artículo 41, artículo 41 de esta ley contempla lo que son las obligaciones del policía. Aquí tenemos artículo 41. Doy lectura tal cual lo señala este precepto jurídico. Refiere, además de lo señalado en el artículo anterior, se refiere al 40 porque el 40 también contempla obligaciones del policía. Refiere, además de lo señalado en el artículo anterior, los integrantes de las instituciones policiales tendrán específicamente las obligaciones siguientes. Y aquí, en la primera fracción señala registrar en el informe policial homologado los datos de las actividades e investigaciones que realice. Voy a señalar claramente esta palabra, obligación oficial, obligación, lo que la ley te dice que tienes que hacer, más allá de tu voluntad, más allá de que si lo deseas o no lo deseas hacer, más allá de que si lo quieres realizar, no importa,
estoy cansado, no importa, lo tienes que hacer. Ya voy a salir a descansar, ya no estoy de turno, lo tienes que hacer. Pero es que es el cumpleaños de mi hija y tengo que regresar rápido a mi casa, lo tienes que hacer. Es que voy tarde porque va a empezar mi novela, no importa, lo tienes que hacer. No hay manera de que lo dejes de hacer. Ahora bien, por supuesto, la ley no estará ahí para obligarte de manera física. Tú puedes ir y retirarte. Sin embargo, lo que va a pasar es que va a tener sus consecuencias jurídicas. Lo primero que va a pasar es que la persona que haya sido detenida o el evento que haya sido atendido por parte del policía se vendrá abajo. Esa investigación no va a servir porque falta una parte importante que es el informe policial del policía primer respondiente que haya tomado conocimiento de estos hechos. Ahora bien, entonces, ese es el primer precepto jurídico. Hay otra ley más a nivel nacional, Código Nacional de Procedimientos Penales. Este Código Nacional de Procedimientos Penales, en el artículo 132, aquí lo voy a colocar, artículo 132, contempla nuevamente obligaciones del policía y refiere, lo voy a citar textualmente, este primer párrafo que usted ve aquí. El policía actuará bajo la conducción y mando del Ministerio Público en la investigación de los delitos en estricto apego a los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en la Constitución, y contempla un catálogo de 15 fracciones que son estas obligaciones que tendrá el policía en la investigación de los delitos. Quiero que quede bien clara esta parte de aquí. Estas obligaciones son en la investigación de un delito. Cuando el policía tome conocimiento de un hecho que la ley señala como delito, el policía tiene que ceñirse ante estas fracciones porque está bajo mando y conducción del Ministerio Público y está investigando un delito. Por supuesto que estas obligaciones son enunciativas, no son limitativas. ¿Qué quiere decir? Que puede decir, es que ahí no lo dice y yo no lo tengo que hacer. Pero hay otras leyes que sí lo obligan. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Entregar un citatorio, apoyar a una persona, ayudar a alguien, darle seguridad a una persona que posiblemente esté en una carretera pues un poco peligrosa y se le acaba de ponchar la llanta. Y la ley no dice, el policía tendrá que ayudar a los conductores cuando se les ponche la llanta del vehículo. No lo dice. Sin embargo, hay otras leyes que sí, dice que la seguridad pública es una función a cargo de la Federación, los estados y los municipios, que comprende la investigación, prevención e investigación de los delitos, ¿no? Entonces, por ahí podemos llevar a cabo una prevención de un delito. Pero vamos a regresar a esta parte. Código Nacional de Procedimientos Penales, artículo 132. Nos vamos a ir a la penúltima fracción de este artículo. Nos vamos a la fracción 14ª, la fracción 14. Y refiere, lo voy a citar textualmente lo que refiere este Código Nacional. Obligación del policía: emitir el informe policial y demás documentos de conformidad con las disposiciones aplicables. Para tal efecto se podrá apoyar de los conocimientos que resulten necesarios, sin que ello tenga el carácter de informe pericial. ¿Qué quiere decir? Si bien es cierto, usted debe ser un experto en el llenado del IPH, usted no es un perito en la materia. Perito es aquella persona, por supuesto como lo contempla los libros de criminalística, el perito es un experto en algún arte u oficio, ¿ok? Usted en este caso no tiene el carácter de perito, por lo tanto el informe policial no tiene carácter de peritaje. Vamos a continuar entonces. Ya tenemos por un lado la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Nos refiere a la obligación del policía de requisitar el informe policial homologado dentro de las investigaciones. Y este Código Nacional de Procedimientos Penales que igualmente nos refiere sobre la obligación que tiene usted de requisitar este informe policial homologado. Por supuesto, también sus leyes estatales, la Ley de Seguridad Pública de Nuevo León, Ley de Seguridad Pública de Zacatecas, Ley de Seguridad Pública de la Ciudad de México, Ley de Seguridad Pública del Estado de México, Ley de Seguridad Pública del Estado de Chiapas, Ley de Seguridad Pública del Estado de Baja California, Ley de Seguridad Pública del Estado de Nayarit, etcétera, etcétera, etcétera. Todas las leyes contemplan
la obligación que tiene el policía de emitir o requisitar el informe policial homologado. Todas las leyes oficiales. Es que yo soy de Zacatecas y no es cierto, mentira. La ley de Zacatecas contempla, la ley de seguridad pública contempla la obligación que tiene el policía de Zacatecas, tanto el municipal como el estatal, de requisitar el informe policial homologado. En Chiapas no hay, yo no lleno informe policial, pues no lo llena porque no sabe, pero la ley de seguridad pública del estado de Chiapas ordena también que el policía municipal estatal tiene que requisitar el informe policial. Entonces, una vez entendida esta parte oficial, una vez que ya estamos de acuerdo en el hecho de que usted está obligado a requisitar este informe policial homologado, y también hay que señalar, fíjese bien, hay que señalar la nueva ley que se acaba de publicar, Ley Nacional del Registro de Detenciones. Aquí es cuando haya una persona que esté privada de su libertad por parte del policía. Esa persona a quien el policía le restringió de manera temporal su libertad para ser puesta a disposición de la autoridad competente, Ministerio Público, Juzgado Cívico, juez conciliador, juez mediador, como lo llamen en su estado o municipio. Ahora bien, esta ley en su artículo 20 señala: una vez ingresada la información de la persona detenida, el registro generará un número de registro de la detención, mismo que deberá de constar en el informe policial que se entregue al Ministerio Público o a la autoridad administrativa correspondiente al momento de la puesta a disposición del detenido. ¿Qué quiere decir, oficial? Que cuando usted tenga un detenido en vía pública, llámese en un parque, en la calle, en una avenida, dentro de un negocio, adentro de un domicilio, y usted tiene un detenido, tiene la obligación de reportar esta detención al lugar, a la oficina, al establecimiento que su institución haya generado para poder recibir este reporte. Y esta oficina, esta dependencia, esta área, esta persona, le tiene que dar a usted un registro de esta detención. Un folio, llámelo número de registro, llámelo número consecutivo, etcétera. Pero se lo tiene que proporcionar. Y este número de registro de detención, por supuesto, debe estar plasmado en el informe policial homologado. Ahora bien, recuerda que yo le dije el año pasado se emitió en 2018 un informe policial homologado. Una vez que se emitió el protocolo de primer respondiente con su reforma, que hubo muchas modificaciones al protocolo de primer respondiente y que seguramente usted ya debe conocer. Si no las conoce, por favor, mándeme un mensaje y pídame el curso del protocolo del primer respondiente. También tengo ese curso para que usted vea todos los cambios que se vinieron del protocolo de primer respondiente de 2015 al protocolo de primer respondiente de 2018. Un mundo de diferencia, oficial. Y es necesario que usted lo estudie. Ahora bien, vamos a continuar entonces. Vamos a continuar. Este informe policial homologado, entonces es, para mí es indispensable poder llevar a cabo una comparativa con el que teníamos el año pasado. ¿Ok? Este informe policial homologado, vamos a hacer una comparativa con el formato de 2018, el formato del año pasado. Este formato que viene a sustituirlo, este proyecto de IPH que viene a sustituirlo, consta de 14 páginas, en tanto que el formato de 2018 constaba de 15. Realmente la diferencia en el número de páginas es muy poco. Sin embargo, hay otras diferencias muy sustanciales. Por ejemplo, en la parte general que trae este informe policial homologado, esta parte general que viene a sustituir a lo que anteriormente era la hoja de puesta a disposición, viene a sustituir a la hoja de la puesta a disposición lo que es la parte general, que es como el encabezado de su informe policial. Es el encabezado y posteriormente va a ser, por supuesto, agregados al cuerpo del IPH, será anexado los anexos. Bueno, entonces les comento, la parte general
del 2019 contempla cinco secciones. 5 secciones. Aquí están las secciones. Sección 1, puesta a disposición. Directamente se va a los datos de la puesta a disposición. La persona que está siendo detenida y que es puesta a disposición de la autoridad competente. La sección número 2, primer respondiente, los datos del policía que está requisitando o los policías que están requisitando el IPH. 3, conocimiento del hecho. ¿Cómo se enteró? ¿Por qué medio? ¿Cuándo? ¿A qué horas? ¿Dónde estaba usted? ¿Qué estaba haciendo? 4, lugar de la intervención. ¿Dónde fue? ¿Vía pública? ¿En un parque? ¿Un domicilio? ¿Un negocio? Etcétera. Y 5, narrativa de los hechos. Ahora sí, dime cómo sucedieron las cosas. ¿Cuántas personas involucradas? ¿Qué vehículos? ¿Cuántas armas? ¿Cuántas víctimas? ¿Cuántos lesionados? Etcétera. En tanto que el formato de 2018 contemplaba 7 secciones. Primero, los datos de identificación del primer respondiente y contemplaba tres apartados para que usted pudiera ingresar ahí 3 nombres de policías. Sección número 2, conocimiento del hecho. Igualmente, ¿a qué horas te enteraste? ¿Por la vía del radio? ¿Teléfono? ¿Alguien te pidió el apoyo? ¿Cómo sucedieron los hechos? Narrativa de los hechos. ¿Cuántas personas fueron? ¿Hubo disparos? ¿Hubo lesionados? ¿Cuchillos? Etcétera. Número 4. Acciones realizadas. Ok, te enteraste de eso. ¿Qué hiciste? ¿Qué acciones hiciste? ¿Detuviste a alguien? ¿Asististe a una persona lesionada? ¿Diste apoyo a la víctima? Etcétera. 5. Lugar de la intervención. Lo mismo. ¿Dónde fue? ¿En un parque? ¿Cerrado? ¿Abierto? ¿En un domicilio? ¿Alguien te pidió el apoyo y ingresaste a un domicilio? Etcétera. 6. Uso de la fuerza. ¿La persona se resistió? ¿Qué nivel de resistencia ofreció? ¿Qué nivel del uso de la fuerza utilizaste? Es importante que sepas, oficial, es importante que sepas el tema de uso legítimo de la fuerza. El Estado tiene el monopolio del uso de la fuerza. Únicamente el Estado puede llevar a cabo el uso legítimo de la fuerza para hacer que las leyes se cumplan. Así de sencillo. 7. Puesta a disposición. ¿A dónde lo trasladaste? ¿Ministerio Público? ¿Ministerio Público especializado? Puede ser un Ministerio Público especializado en delitos cometidos por personas adolescentes, o el Ministerio Público común, un Ministerio Público del Fuero Federal, etcétera. Esta es la diferencia que tenemos en relación a los dos formatos del informe policial homologado en lo que se refiere a su parte general. Ahora bien, hay que señalar entonces ahora los anexos que contempla cada uno de estos formatos. Los anexos de 2019, que vienen a ser 7 anexos, en tanto que de 2018 son 8 anexos. Vamos a verlos poco a poco. Anexo número 1, detenciones. ¿Cuántas personas fueron restringidas de su libertad? Anexo 2, uso de la fuerza. Nivel de resistencia, pasivo, agresivo grave, etc. Inspección de vehículo, si es que estuvieron involucrados, vehículo automotor, moto, camión, camioneta, etc. Inventario de armas y objetos en caso de que haya armas de fuego o arma blanca involucrados u objetos recuperados o involucrados. Entrevistas, importantísimo que el policía se capacite en técnicas de entrevista al instante, entrevista programada, etcétera, etcétera. El rapport, todo eso lo tiene usted que saber, oficial, porque usted lleva a cabo sus entrevistas al instante. Siguiente, anexo F, la entrega-recepción del lugar de la intervención. ¿Preservaste? ¿A quién se lo entregaste? ¿Llegó el policía ministerial? ¿Llegó el perito? ¿Llegó el policía con capacidades para procesar? Y una vez que se lo entregaste, ¿ya te retiraste? ¿O únicamente mientras realizó sus actividades el perito y posteriormente te regresó el lugar? Todo eso lo tiene que requisitar. Y por supuesto, el último, el anexo G, la continuación de la narrativa de los hechos. Muy importante,
las 7 preguntas de oro de la criminalística: qué, quién, cuándo, dónde, por qué, a qué horas, etcétera. Lo tiene que saber para poder llevar a cabo una estructura correcta de su narrativa de los hechos, que los horarios sean congruentes, que sus actividades sean congruentes, que vayan conforme usted las fue viviendo, no que se las hayan contado, que al rato su compañero, el que tenía que llevar a cabo el registro o tomar los datos de todo lo que iba haciendo, resulta que no apuntó nada. Entonces, al rato tiene que estar inventando, tiene que estar cuadrando. Y eso no puede ser. En el anexo 2018, en los anexos del formato 2018, contemplaba primero la narrativa o la continuación de la narrativa de los hechos. ¿Por qué? Porque había que primero vertir toda la información. Posteriormente, las detenciones. Y dentro del anexo número 2 de detenciones, contemplaba el lugar, el modo, etcétera. El uso de la fuerza también de la persona. El anexo número 3, la inspección de persona no detenida o vehículo ante el Ministerio Público. ¿Qué quiere decir? Lo que comentaba yo en relación a los 3 niveles de contacto que existe entre el policía y el ciudadano, ¿ok? Cuando hay un acto de molestia, pero no termina en una detención. El anexo número 4, la constancia de lectura de derechos de la víctima o del ofendido. La 5, entrevistas al testigo, entrevista a la víctima, entrevista al ofendido. Jamás entrevista al indiciado. Óigalo bien, métaselo en su cabeza, oficial, con todo respeto. Nunca se entrevista al indiciado, únicamente lo va a empadronar. Sus datos generales, su nombre, su domicilio, teléfono, datos que lo puedan identificar, datos que lo puedan individualizar. Que el Ministerio Público sepa quién es la persona que está restringida de su libertad, a quién van a llevar a juicio, a quién van a incriminar, a quién le van a dar una sentencia para que vaya y purgue 10, 20, 30 años de prisión. ¿Quién es esa persona? 6. El traslado de los objetos. 7. El inventario de los mismos. Y por último teníamos el anexo número 8, el registro de los primeros respondientes que hayan participado en el lugar. Es que llegué yo, iba solo en mi patrulla, iba con mi compañero, pero también llegó mi comandante, llegó la patrulla de la colonia de al lado, llegó el otro. Ah, ok. ¿Y ellos qué hicieron? ¿Qué hicieron? Porque a veces hay, pues, que ya se perdió el arma, que ya se perdió la cartera, ya se perdió esto, que ya se modificó la escena, que ya se movió el cadáver, etcétera, etcétera. ¿Y qué es lo que pasa? Que muchas veces únicamente el policía primer respondiente era el que asumía la responsabilidad de todo. Ahora no. Hay que dejar constancia de quiénes son los policías que acudieron al lugar. Ahora bien, vamos a continuar ahora viendo de manera directa lo que es el formato de este IPH 2019. Lo voy a dejar aquí en su pantalla, lo voy a recorrer. Aquí lo estoy usando. Si se da cuenta, este formato que es bajado directamente de lo que es la página del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, dice en el fondo como una marca de agua, borrador. Yo les comenté desde el inicio, esto es un proyecto de informe policial homologado. ¿Puede sufrir cambios? Sí puede sufrir cambios. ¿Qué es lo que puede cambiar? Puede cambiar varias cosas. ¿Qué puede cambiar? Puede cambiar la nomenclatura que le acabo de mencionar de lo que es la parte general y sus secciones. Puede cambiar también lo que son los anexos, etcétera. Puede cambiar lo que las instituciones pudieran en algún momento referir que es necesario para una mejor implementación de este nuevo formato. ¿Ok? Contemplamos primero entonces en la cabecera de este formato, el número de referencia, el encabezado que consta del número de referencia y consta de un número de folio asignado por el sistema. Por supuesto, este folio no lo va a generar usted, lo va a generar su dependencia en cuanto tome conocimiento que se está llevando a cabo la implementación de un llenado de un IPH, porque el policía está atendiendo un evento. El que sí va a requisitar es el número de referencia. Voy a dejar un video que hice recientemente, hace algunos meses, no tiene mucho,
sobre lo que es el llenado del número de referencia de este informe policial. Y el número de folio, este segundo, por supuesto será generado por su dependencia. Ahora bien, vamos a ver poco a poco lo que les comenté en las láminas de las secciones que está conformado este IPH sobre las secciones de la parte general. La sección número 1, la puesta a disposición que yo les comentaba. Ahorita lo vamos a ver de manera general. Una vez que veamos sección por sección, lo vamos a detallar lo más que se pueda. Ok, tenemos entonces primeramente tenemos en la primera sección de la puesta a disposición, tenemos fecha y hora de la puesta a disposición. Tenemos también datos de quien realiza la puesta a disposición. Fiscalía o autoridad que recibe la puesta a disposición. De eso consta lo que es esta primera parte de la parte general, la sección 1, la puesta a disposición. La sección número 2, que aquí lo señalo, está conformado por datos de identificación nada más. Lo vamos a ver también más adelante. Ahorita, vuelvo a repetir, únicamente de manera muy general. La sección número 3, aquí la tenemos, conocimiento del hecho y seguimiento de la actuación de la autoridad. Está compuesta por varios apartados. Conocimiento del hecho por el primer respondiente, seguimiento de la actuación de la autoridad. La sección número 4, lugar de intervención. Y está conformado por ubicación geográfica de donde usted haya intervenido. El croquis del lugar. Si se da cuenta, aquí hay mucho espacio para poder llevar a cabo un croquis bien detallado. Si bien es cierto, no va a constar como un peritaje, sí debe quedar un croquis a detalle. Inspección del lugar. Y en la última sección, que es narrativa de los hechos. Ahora bien, aquí está lo que yo les había comentado. Las preguntas de oro de la criminalística. ¿Quién? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Y dónde? ¿Ok? Aquí refiere nada más 5, sin embargo, hay que tenerlas presentes todas. Por supuesto, también vamos a ver esta parte para que usted sepa requisitar de manera correcta bien todo lo que es la narrativa de los hechos. Bien estructurado, para que al rato no parezca un rompecabezas. Ahora bien, eso es en la parte general. Ahora podemos irnos a lo que son los anexos. Los anexos de este informe policial homologado. El anexo A, detenciones. Apartado 1, fecha y hora de la detención. Apartado 2, datos generales de la persona detenida. Apartado 3, datos del familiar o persona de confianza señalado por la persona detenida. Apartado 4, constancia de lectura de la persona detenida. Si se da cuenta, esta constancia de lectura en el formato anterior venía como un anexo separado. En este nuevo formato está integrado dentro del anexo de la detención. ¿Qué quiere decir? Se vuelve más compacto, se vuelve más fácil. Ya no tenemos que estar haciendo hojas y hojas y hojas para poder requisitar un informe policial. El apartado número 5, inspección de persona detenida. La persona, ¿lo inspeccionaste? ¿Qué le encontraste? ¿Qué le descubriste? ¿Qué le localizaste? Etcétera. El 6, datos del lugar de la detención, ¿dónde lo realizaste? Muy importante para establecer el tema de la flagrancia, que es importantísimo, oficial. Llegué a las 12 horas al lugar, calle 1 y calle 4. ¿A qué horas lo detuviste? A las 12:35. ¿Y qué pasó en esos 35 minutos? ¿Por qué tardó tanto en detenerlo? ¿Dónde estaba usted? ¿Qué estaba haciendo? No, llegué a las 12 y a las 12:01 lo detuve. Ah, perfecto. ¿Dónde fue? En el mismo lugar. Entonces tenemos flagrancia al momento que se comete el delito o tenemos flagrancia inmediatamente después de que se haya cometido. Y dentro de este inmediatamente después hay que establecer si es la flagrancia cuando existe una persecución material e ininterrumpida o existe flagrancia cuando existe un señalamiento. Eso lo vamos a ver, por supuesto, ya en otros cursos. Apartado 7. Datos del lugar de traslado de la persona detenida. ¿A dónde lo pusiste a disposición? ¿Está lesionado? ¿Lo llevaste a un hospital? Etcétera. Ahora bien, el apartado 8. Datos del primer respondiente que realizó la detención. Muchas veces el policía que llega primero no es el que detiene. Es por eso que es importante que quede registro de quién fue el que lo detuvo. ¿Quién fue el que lo detuvo? Ahora bien, el anexo B. Informe del uso de la fuerza. Le comentaba yo anteriormente en este mismo video. Importante, oficial.
Importante, usted se debe capacitar en uso legítimo de la fuerza, porque mire, niveles del uso de la fuerza se los tiene que saber. Tiene que saber los niveles del uso de la fuerza, debe saber niveles de resistencia, debe saber de principios generales del uso de la fuerza, qué es la legalidad, qué es la racionalidad, qué es la congruencia, etcétera. Lo tiene que saber, porque no solamente es que vaya y golpee a alguien para poder llevar a cabo la colocación de los candados de mano. No solamente es tirarlo al piso, decirle que coloque las manos atrás y colocarle los candados. Debe saber por qué lo está haciendo, oficial. Lo vamos a ver, por supuesto, en su momento. Y en el segundo apartado de este mismo anexo, datos del primer respondiente que realizó el informe del uso de la fuerza, solo si es diferente al que firmó la puesta a disposición. Anexo C, inspección de un vehículo. Apartado A, fecha y hora de la inspección, datos generales del vehículo inspeccionado, objetos encontrados en el vehículo inspeccionado, datos del primer respondiente que realizó la inspección. Importante, si se da cuenta, cada uno de los actos de investigación siempre va a pedir quién lo hizo. ¿Quién hizo ese acto de investigación? Importante, ¿por qué? Porque este acto de investigación no requiere autorización judicial. No requiere que un juez le autorice inspeccionar un vehículo si está involucrado en un delito flagrante. No necesita, lo puede usted realizar. No necesita que el Ministerio Público se lo autorice tampoco. Si usted detiene a una persona en un hecho delictivo flagrante dentro de un vehículo o a bordo de un vehículo, puede inspeccionar el vehículo. Si se ingresó a un vehículo, un Jetta, inspecciona el Jetta. Si se subió una moto, inspeccione la moto. Si se subió un tráiler, inspeccione el tráiler. Porque es parte de la investigación. Pero ojo, ojo, ¿por qué no necesita una orden? ¿Por qué no necesita el permiso de la autoridad? Muy fácil. Porque la responsabilidad es suya. La consecuencia que pueda generar el abuso de este acto de autoridad, de este acto de investigación, es suyo. Si el juez emite una orden de aprehensión, es responsabilidad del juez. Si el juez emite una orden de cateo, es responsabilidad del juez que lo ordenó. Si el juez emite una orden de arraigo, es responsabilidad del juez. Esto no lo está autorizando el juez, esto lo hace el policía. Por lo tanto, esto es responsabilidad del policía. Importantísimo, oficial. Anexo D, inventario de armas y objetos. Debe dejar constancia de todo, oficial. Todo. No se puede perder nada. No se puede extraviar nada. El billete de 500 debe seguir siendo uno de 500. No se puede transformar en uno de 200, ni en uno de 100, ni en uno de 20. Ahora bien, que Benito Juárez ya aparece en dos billetes diferentes, tal cual está el billete. Debe conservar su mismidad. Debe conservar sus propiedades. Es que era uno de 100, dejo dos de 50. Es lo mismo. No. Ese billete de 100 es el mismo que debe ser puesto a disposición de la autoridad. Todo lo que usted encuentre, póngalo a disposición de la autoridad competente. Es que la cadenita ya no la utiliza el muertito. Déjesela. Es que ya para qué va a querer dinero en la otra vida. Déjeselo. No es suyo. No es suyo. No es del policía. No es del perito. No es del Ministerio Público. No es del juez. Ya habrá quien lo reclame. Usted haga su trabajo. Recuérdelo. Principio de honradez. Hágalo sin esperar alguna dádiva o recompensa a cambio. Usted ya tiene su salario. Ok, ese es tema de otro curso. Vamos a continuar. Anexo del inventario de armas y objetos. Registro de armas de fuego. Aquí tiene los datos para las armas, lo vamos a ver en su momento. Vamos a ver, por supuesto, algún poco de tema en relación a lo que son las armas cortas, las armas largas, el tipo de abastecimiento, las propiedades del arma, etc. Datos del primer respondiente que realizó la recolección y o aseguramiento de las armas. Importante que también usted sepa embalaje, priorizar. Debe saber priorizar un arma de fuego. ¿Qué medidas debo tomar? Está el arma de fuego con el cargador insertado. ¿Se lo quito? ¿Lo desabastezco? ¿Le quito el cartucho que está en la recámara? ¿Llevo medidas de seguridad? ¿Sí o no? ¿Qué hago? Por favor, Ministerio Público, ayúdame. Y ahí tiene al Ministerio Público, entre comillas, ayudando al policía. Vete por las tortas, vete por los jugos,
vete por la comida, y ahí va el policía. ¿Por qué? Porque el policía no sabe. Y muchas veces el ministerio tampoco. Muchas veces el Ministerio Público tampoco sabe. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en la audiencia de juicio oral, el que sí sabe es el abogado defensor y los hace pedazo a todos. Vamos a continuar. Anexo D. Inventarios de armas y objetos. Tiene dos anexos. Digo, por el caso de que haya más armas involucradas. Anexo E. Entrevistas. Importantísimo, oficial. Técnicas de entrevistas. Debe saber el policía técnicas de entrevista. ¿Cómo establezco el rapport? ¿Cómo puedo establecer una confianza? ¿Cómo establezco la apertura con la persona que voy a entrevistar? ¿Cuáles son las medidas de seguridad que debo adoptar con una persona que pretendo entrevistar? Si es una persona que acaba de presenciar un hecho delictivo, a lo mejor es una persona que presenció un choque y hay personas prensadas, hay personas con los miembros amputados, hay personas, o hay una persona que está en la carpeta asfáltica ya, sus restos están esparcidos en la carpeta asfáltica y lo quieres entrevistar ahí. No, llévalo a un lugar donde se sienta cómodo, un lugar donde se sienta seguro, establece la apertura, establece el punto medio y el desenlace. Por eso es importante que sepas sobre técnicas de entrevista. Lo vamos a ver en su momento. Fecha y hora del lugar de la entrevista. Domicilio de la persona entrevistada dentro de sus datos generales. Y relato de la entrevista. Lo vamos a ver, por supuesto, en su momento. Ahorita lo estamos viendo únicamente de manera muy general. Ahora bien, datos del lugar de traslado canalizado de la persona entrevistada. Tenía crisis nerviosa. Le llamé a la ambulancia. Se lo llevó. ¿A dónde? Al hospital. Ok, no tiene nada. ¿A dónde lo llevaste? A la fiscalía. Lo llevé al Ministerio Público para que pudiera rendir también ante la gente del Ministerio Público su entrevista correspondiente. Muy bien. Constancia de lectura de derechos de la víctima o del ofendido. Artículo 20 constitucional, apartado C, derechos de la víctima. La víctima en este sistema penal cobra relevancia. Ya no se deja a un lado como en el sistema anterior, en el sistema mixto o el sistema inquisitivo. La víctima ahora es partícipe en la investigación del delito. Puede coadyuvar con el Ministerio Público para que pueda ayudar en la investigación del delito. Le puede exigir al Ministerio Público que investigue ciertas cosas. Si el Ministerio Público deja de investigar, él se puede inconformar. Ya el Ministerio Público no tiene el monopolio de la investigación. Incluso hay el uso del recurrir a los juzgados por parte de la propia víctima sin la necesidad del Ministerio Público. Acción penal privada por particulares. Incluso también entonces el Ministerio Público debe darle este posicionamiento nuevo a la víctima. Apartado 6. Datos del primer respondiente que realizó la entrevista. Apartado o anexo F. Entrega, recepción del lugar de la intervención. Ok, ya preservé. Hay personas que perdieron la vida, hay un vehículo estampado, hay un poste que se cayó, etcétera. Ya usted ya acordonó, ya usted llevó a cabo medidas de seguridad que establece el protocolo del primer respondiente. Llegó el perito, ¿qué hago? ¿Choco puños? ¿Choco pecho? ¿Y ya así relevamos? No, debe quedar constancia qué perito se hizo cargo, qué policía de investigación se hizo cargo, qué policía con capacidades para procesar se hizo cargo. Ahora bien, ¿fue de manera momentánea? Únicamente en lo que el perito llevó a cabo su levantamiento de indicios y después me lo regresó. ¿O ya dijo el perito, ¿sabes qué? Ya, quítame el acordonamiento, se levanta este lugar de intervención? Entonces, eso hay que dejar constancia. Preservación del lugar de la intervención, lugar abierto, lugar cerrado, ¿qué tipo de acordonamiento va a llevar? Acciones realizadas después de la preservación. ¿Quién se quedó custodiando? Muy importante. ¿Quién dio seguridad? Porque no es lo mismo preservar que dar seguridad. Preservo, ok, ya coloqué la cinta barricada. Pero ¿quién cuidó que nadie se ingresara? ¿Quién cuidó que la fauna silvestre no modificara el lugar de la intervención? Porque ha habido ocasiones. Llega un perro, llega un animal silvestre y agarra el miembro amputado, se lo muerde con el hocico y se lo lleva. Y el policía ni cuenta se da. Llega a pasar, oficial. Llega a pasar. Entonces, muy importante preservar y por supuesto darle protección. Vamos a continuar. La tercera, entrega-recepción del lugar de la intervención. Ya, se lo di.
se lo di, entonces a partir de ese momento el responsable es el perito. Si el perito modifica, es responsabilidad del perito. Si el policía con capacidades para procesar modifica, ese es problema del policía con capacidades para procesar. Usted ya entregó, usted ya pasó la estafeta al siguiente, pero sin embargo el perito te tiene que decir: oficial, ayúdame a dar protección. Ponme un policía aquí, un policía aquí y un policía aquí y que nadie pase. ¿Por qué? Porque el perito va a estar entretenido levantando indicios. El perito no va a estar pendiente si alguien entra o sale del lugar de intervención. Ellos van a estar haciendo su labor. Le corresponderá al policía primer respondiente dar la protección entonces al lugar. Y por último, por supuesto, fecha y hora de la entrega-recepción del lugar de la intervención. Anexo G, continuación de la narrativa de los hechos y o entrevista. Si necesita más espacio, porque a lo mejor el formato no se lo permitió, entonces aquí lo tiene. Llene las veces que sean necesarias. Oficial, hay tres detenidos. Llene 3 formatos de detenciones. Hay 3 víctimas. Llene 3 formatos de atención a víctimas. Hay 3 vehículos involucrados. Llene 3 formatos de inspección de vehículo. Hay 20 armas. Los formatos que sean necesarios. Y nuevamente, lo que sale a relucir en este informe policial no contempla formato de cadena de custodia. No contempla formato de cadena de custodia. Por lo tanto, tenemos obligatoriamente que requisitar el formato que viene en la Guía Nacional de Cadena de Custodia. Hasta aquí llega este formato. Hasta aquí llega. No hay cadena de custodia. ¿Ok? Entonces es importante que usted acuda al registro de cadena de custodia que viene en la Guía Nacional. La Guía Nacional de Cadena de Custodia hasta el último trae como los anexos el registro de cadena de custodia. Entonces es importante que usted requisite ese formato cuando vaya a hacer algún procesamiento. Como registro de cadena de custodia, que por supuesto también está usted obligado. Fíjese nada más, oficial, todo lo que tiene usted que saber ahora. Todo lo que tiene que estudiar sobre este formato. Y posiblemente dentro de un año lo vuelvan a cambiar. Y usted se tiene que seguir actualizando. Sí, licenciado, sí, maestro, pero es que ya van como 3, 4 formatos. Está obligado, oficial. Por eso lo vimos al inicio de este video. Usted está obligado a requisitar. Entonces, oficial, hasta aquí este video, este primer video. Y más adelante vamos a ir viendo apartado por apartado. Muy bien. ¿Qué les pareció? A mí me pareció muy muy bueno muy bien este video, esta información Sí, para de gran, su práctica. ¿Dónde? Detallado. sí, de gran ayuda. ¿Hablaban? ¿Querían comentar algo? Sí, que muy detallado. Sí, está muy bien. Está muy bien esta información que es muy importante para ustedes. Y me pareció muy bueno esto que toca aquí el ponente y les va detallando, ¿no? Entonces, pues se me hace muy bueno todo lo que toca acá. Ajá. Yo les mandé el link tanto en el grupo como aquí lo subí ahorita del video por si lo quieren seguir viendo, más bien para que lo estudien. El examen pues viene sobre esto, ¿no? Lo que va señalando de todo este video pues es lo que viene el examen. Ya les mandé el link para que lo estudien y pues les sirve todo esto, ¿no? Todo lo que está aquí, tanto los que están en la práctica, lo que, como dicen, lo de cada día, pues ya le de dominar más, como los que, pues no tienen, como decía, no tienen esa preparación, bueno, esa práctica, pero, parece muy bien esta información.
No sé si alguien quiere agregar algo de información. De mi parte, no, profesor, todo bien. Ok, perfecto. Bueno, pues, dime. El mismo formato, disculpe, el mismo formato que el 2019 sigue siendo el mismo hasta ahorita 2026. Sí hubo cambios, pero muy, muy leves. De hecho, en el 2020 ven que salió el otro acuerdo. De hecho, del que salió en el 2015, del otro 009 a el 2018, sí hubo cambios, sin embargo, uno lo seguían utilizando, el anterior. Ajá. Siguen utilizando el anterior. El anterior del 2015 eran formatos verdes, ¿no? Ahorita ya me enseñó este nuevo formato, que es de otro color. Pero a veces seguían practicando, aplicando el mismo. Sí hubo cambios, pero muy, muy breves, muy, muy leves. Te les digo, incluso seguían utilizando el mismo. Ajá. Bueno, ok. Bueno, pues les ponen otra cosa. Nos vemos acuérdense el día de mañana. Mañana nos vemos a las 6 de la tarde igual. ¿Sí? Enterado, profesor. ¿No te había dicho que era a las 8, entonces va a ser a las 6? Sí, a la misma hora que hoy. Sí, profesor, gracias. Mañana en lugar de viernes, ¿verdad? Entonces. Exacto, nada más que recuerdo un día. La misma hora. Ok. La misma hora a las 6, pero el día de mañana. Perfecto, gracias. Bueno. Oiga, profe, ¿para mañana ya no hay trabajo? Ahorita les voy a dejar uno, pero se les dejo mejor el de mañana para que lo hagan el sábado. Nada más habrá 2 tareas, la de allí, la del lunes y la que les deje mañana. Por hoy no. ¿Sí? Gracias, profesor. Gracias. Van a ser 2 tareas nada más. Ok, gracias, profesor.